La historia de la vida de hoy. Escuchas una historia muy interesante y dramática llamada Tía en Primavera. Temprano en la mañana, en un pequeño pueblo ribereño, la niebla aún cubría la hierba alta. Luna salió al porche con un pequeño espejo en la mano. No era la primera vez que se miraba en el espejo, pero en estos días, cada vez que miraba hacia atrás, se sorprendía un poco. La piel se vuelve extrañamente suave. Ya no hay melasma ni manchas marrones como antes. Su cabello negro estaba cuidadosamente recogido y la parte posterior de su cuello todavía estaba iridiscente bajo el sol de la mañana. A pesar de que había cumplido 44 años, se puso la mano en la mejilla y la acarició suavemente, y su piel parecía tensa, no por la crema o la medicina, sino como si su cuerpo se estuviera reanimando. Ha pasado muchos años como esposa, madre y mujer en la cocina, en la esquina del jardín, pero ahora todo en ella parece haber salido de una hibernación, despertado con nueva vitalidad. La camisa que llevaba se hizo más ancha en la cintura, el abdomen era más estrecho y los brazos más firmes. Las tareas cotidianas, como llevar agua y lavar la ropa, de repente se volvieron tan ligeras como cuando era niña. No va a la cosmetología, no hace dieta, no hace ejercicio con nada especial, incluso viene a la naturaleza como un regalo de la naturaleza. Un regalo que la gente suele llamar primavera. Pero esa belleza, esa frescura, solo la nota ella. Su esposo, Guillermo, tiene 53 años, ocupado todo el día con el campo y el búfalo. Todas las noches regresa con los pies embarrados, el cuerpo cansado, se ducha a través del altavoz y luego se acuesta en la cama. Ya no hablaba mucho, y mucho menos la tocaba como antes. El afecto del esposo y la esposa ahora es reemplazado por las preguntas. ¿Está cocido el arroz? ¿Viste las tijeras? Luego pasó algunas páginas de un periódico viejo, leyó algunas líneas y no pudo dormir en ningún momento. Los ronquidos eran uniformes, monótonos como el ritmo de un reloj, e hicieron que la señora Luna se sintiera inusualmente vacía. La distancia entre los dos ya no se mide por la edad, sino por el silencio. No importaba cuánto lo intentara, no importaba cómo se vistiera, a él no le importaba mucho. Una vez, ella usó una camisa floral azul, la que él había elogiado cuando estaba recién casada, y salió a sentarse junto a su esposo, pero él solo tarareó y continuó leyendo el periódico. No hubo un solo comentario, ni una sola mirada. En el corazón de Luna, en ese momento, era como un espejo roto, no por la ira, sino por la frustración. El hombre que había sido todo para ella, ahora era como una sombra a su lado, y la sombra solo existía, no vivía junta. Cada vez más, Luna sentía cada vez más la oposición entre el cuerpo y el alma. El cuerpo está lleno y vivo, como si pidiera algo nuevo, pero el alma está sola, perdida como una flor que florece en medio de una noche lluviosa. Nadie la ve, nadie la recoge. No culpaba al señor Guillermo. Sabía que la edad y la vida lo habían enfriado, pero ese silencio prolongado era como carcomer el corazón de una mujer que anhelaba resucitar, ser reconocida, ser amada. Luna continuó viviendo en ese silencio día tras día, pero a sus ojos, cada vez que se miraba en el espejo, ya no era solo una esposa azul, sino una mujer que esperaba que sucediera algo. Un viento, un destello de luz o una mirada eran suficientes para hacer arder el fuego de su corazón. En los días posteriores a darse cuenta de que su cuerpo había cambiado, Luna ya no parecía ser el yo de sus viejos años. No era que tuviera la intención de cambiar, sino porque en su corazón algo se movía silenciosamente como el agua subterránea bajo el suelo aparentemente árido. Ella seguía siendo la mujer de esa pequeña casa, que cuidaba el arroz y el agua de su esposo, barría el jardín e insertaba cada rama de flores silvestres en un viejo frasco de cerámica. Pero en lo profundo de los ojos, en cada gesto, en el paso lento, había algo más: vitalidad, ambigüedad y fuego. Al principio, Madame Luna no lo notó, pero luego, por las tardes, cuando se sentaba sola en el porche, cuando el canto de las cigarras sonaba desde el dosel de los árboles en el callejón,
cuando el sol dorado se ensartaba a través de las grietas de las hojas, de repente encontró su corazón inquieto sin razón. Hubo momentos en los que involuntariamente extendió la mano para acariciar su cuello, el cuello que una vez pensó que ya no era atractivo, pero que ahora se sentía suave y lleno de vida. ¿Estoy realmente en primavera?, se preguntó y luego volvió a negar con la cabeza, tratando de disipar el pensamiento que era fugaz como el humo. Pero no fue fácil. El cambio en su cuerpo la hizo incapaz de ignorar las emociones que crecían en su corazón. En las noches en que se acostaba, escuchando el tic-tac del reloj, escuchando al tío Guillermo roncar a su lado, no podía dormir, no porque estuviera cansada, sino por una sensación de vacío que se extendía por todo su cuerpo. Guillermo, cuyo esposo ha estado con él durante muchos años, ahora parece demasiado lejos. Recordó la época en que él solía llamar la niña, y cada vez que se enojaba, él se reía, le frotaba la cabeza y la calmaba. Y ahora, ¿solo pides pescado estofado? O mañana recuerda levantarte temprano para recoger verduras. Así, el corazón de la señora. Luna se apretó. Cada vez que pensaba en ello, no lo culpaba. La vida había exprimido la fuerza del hombre, convirtiéndolo en una persona tranquila y seca. Pero fue este silencio lo que la hizo sentir como si se estuviera desvaneciendo. Como una hermosa imagen cubierta de polvo, nadie la miró de cerca. Una noche, Luna se despertó en medio de la noche. La lámpara de noche era amarilla. La brisa soplaba a través de la puerta, y la sombra del señor Guillermo se imprimía constante y lentamente en la pared. Ella lo miró durante mucho tiempo. Ese hombre seguía siendo el que amaba, el que había superado tantas tormentas con ella. Pero ese amor se había desvanecido, no por la pérdida del amor, sino porque ya no podíamos encontrarnos en las vibraciones. Volvió la cara hacia la pared. Las lágrimas brotaron, no necesariamente por tristeza, sino por una emoción difícil de nombrar, triste pero no culpable, porque sabe que el fuego en su corazón no es la traición, es el instinto, la llamada silenciosa de una mujer que está viviendo de nuevo después de años de olvidarse de sí misma por su familia. A veces Luna se preguntaba si se equivocaba al esperar una mirada, un toque, un susurro. No podía responder, pero todas las mañanas se miraba en el espejo y miraba su cuerpo brillando de nuevo. Sentía que su corazón era como una seda delgada, suave pero fácil de llevar. Solo una ligera brisa era suficiente para vibrar. Y sabía que si algo no sucedía, el fuego continuaría ardiendo bajo tierra. Nadie lo ve, nadie lo sabe, pero tal vez algún día se encienda, quemándolo todo, incluida ella misma. En una tarde sofocante de principios de junio, el autobús de la ciudad se detuvo lentamente frente a la puerta del pueblo. El polvo rojo volaba a ciegas con cada rotación de la rueda. Bajo el sol abrasador apareció la figura alta de Jesús, con los hombros con mochilas, las manos tirando de maletas y camisas de yuca sudorosas. Luna estaba barriendo el patio, deteniéndose unos segundos, cuando vio la figura en la distancia. El hijo de su hermana, Jesús, tiene 25 años. Es técnico de una empresa eléctrica de la ciudad. Regresó a su ciudad natal para visitar a familiares. Se tomó unas semanas libres, porque su trabajo se interrumpió temporalmente. Hacía mucho tiempo que Jesús no regresaba a este lugar. El lugar tiene un río manso, un camino de tierra roja y una casa antigua llena de recuerdos de la infancia. Vamos, hijo. La señora Luna salió a su encuentro. Su sonrisa vaciló por un momento. Jesús sonrió alegremente y arrastró su maleta al patio, con voz profunda. «¿La tía Luna todavía está bien? Mi tía es más joven en estos días». Esa frase era simple, incolora, no implícita, sino como una brisa fresca que soplaba en la mente de la señora Luna. Ella se rió, sosteniendo suavemente la mano de su nieto. «Tal vez sea porque es más saludable comer en el campo que en la ciudad, hijo». Desde el día en que Jesús regresó para quedarse en la pequeña habitación, al final de la casa, el aire de la casa pareció iluminarse. Todavía cocina como de costumbre, pero la comida ahora tiene más risas. Jesús cuenta historias sobre las calles, el trabajo,
los compañeros de trabajo, y a veces hace bromas que la hacen reír. Una risa que el señor Guillermo no había podido provocar durante mucho tiempo. Jesús ya no es el niño que regresa a su ciudad natal todos los días para jugar al fútbol manchado de barro. Ahora era un hombre de verdad, alto, de hombros anchos y brazos tonificados. Cada vez que la ayudaba a llevar agua o cosas, sus músculos eran claramente visibles debajo de su delgado abrigo. Se sonrojó un poco cada vez que accidentalmente tocaba la mano de su nieto, no por vergüenza, sino por una vaga emoción que no podía ser nombrada. Por las tardes, Jesús a menudo se sienta en el porche, con las piernas cruzadas, sosteniendo una taza de té helado, con los ojos mirando a lo lejos. Una suave corriente de aire soplaba a través de su cabello, a veces algunos mechones caían por su frente. Luna se sentó adentro, mirando a través del marco de la puerta, y de repente sintió que su corazón latía a latidos. Ella se sorprendió. ¿Por qué? Ese es mi nieto, no importa cómo lo llame, sigue siendo su carne y sangre. No se le permitió, pero esos sentimientos no fueron fáciles de descartar. Era como una fina bocanada de humo, arrastrándose por todas partes, y cuanto más intentaba disiparla, más apretada se envolvía. Jesús no dijo mucho, pero había algo diferente en sus ojos cada vez que miraba a la tía Luna, ya no la mirada inocente de un nieto. A veces captaba esa mirada que se detenía en sus hombros desnudos cuando usaba un blazer de cocina y luego se alejaba apresuradamente. Esa noche, el señor Guillermo fue a una reunión vecinal, dejando solo a Luna y Jesús en casa. Se sentó bordando una bufanda en una silla de madera. Jesús se sentó a un lado leyendo. El silencio envolvió. «¿Esta tía?» Jesús habló, en voz baja. Esta tía la mira de manera muy diferente. Luna levantó la vista, su corazón latía ligeramente. Te adormecí. Jesús estaba un poco confundido. Es difícil de describir. Como un tipo más joven y hermoso, no como la gente que vive en el campo, como las oficinistas de esa ciudad. Ella se rió, una sonrisa que era genuina y trataba de ocultar la vibración. Había algo en mi corazón que parecía haber sido tocado, suave pero caliente. No pudo dormir esa noche. Se acostó al lado de Guillermo, sus ronquidos aún cansados. Volvió la cara hacia la pared, las manos en el pecho, el corazón que antes parecía dormido, ahora latía con una mirada, un cumplido. Y sabía que ese viento extraño había estado soplando desde que Jesús había regresado, y cada día que pasaba en la casita parecía tener otra capa de significado, silenciosa, lenta, pero innegablemente. Y la señora Luna, la mujer que una vez pensó que estaba en paz, comenzó a prestar más atención a las pequeñas cosas. Se encontró mirándose en el espejo más tiempo de lo habitual, con el pelo recogido en un moño alto, pero aún dejando algunos rizos colgando suavemente de las orejas y lápiz labial rosa. Lo que no le había importado antes, ahora estaba en el cajón del tocador. Cada mañana elige su ropa con más cuidado, incluso si es solo para ir al pozo a recoger agua. También quiere estar ordenada y ordenada. Pero lo más importante es que comenzó a observar a Jesús, no con los ojos de una tía, sino como una mujer que mira a un hombre. Se estiró para abrir el armario y coger los platos, la forma en que se sentaba tranquilamente a leer el periódico en el porche, la forma en que se rascaba la cabeza cuando era tímido. Esos gestos, aparentemente muy ordinarios, de repente se han vuelto llenos de atracción. Jesús también parece estar empezando a cambiar. Ya no es la naturaleza despreocupada e inocente habitual. Su mirada a veces parecía detenerse un poco más en el rostro de la señora, Luna. A veces, en medio de una comida, la miraba involuntariamente y se alejaba rápidamente, pero aún así no podía ocultar su confusión. Una noche de julio llovió repentinamente y la lluvia de principios de temporada arrasó con todo el patio frente a la terraza. El señor Guillermo estaba en la casa de un conocido bebedor que no había regresado, y solo quedaban 2 tías y sobrinos en la casa. Las luces amarillas brillan desde bombillas de tubo montadas debajo del techo de madera.
La luz es suave y cálida. Jesús estaba sentado en una silla, con los pies en el umbral de la puerta, las manos entrelazadas detrás de la cabeza, el cabello un poco mojado por la lluvia. Había ido a comprar medicinas para su tía antes, y todavía le quedaban unas gotas de agua en el cuello. Luna sacó 2 tazas de té caliente. La lluvia era terrible, dijo, colocando el vaso frente a Jesús. Sí, está lloviendo así, es extraño escuchar el sonido de la lluvia. Jesús respondió. Ella se sentó enfrente, inclinándose ligeramente. Su mirada se detuvo en su rostro. Pómulos altos, puente nasal recto, ojos negros profundos. Jesús se volvió de repente. Su mirada se detuvo por unos segundos, por el rabillo del ojo, y en ese mismo momento toda la distancia pareció difuminarse. «Esta tía Luna», dijo Jesús en voz baja. Ella levantó la vista ligeramente. Sí. El corazón latía ligeramente. Se ve muy joven en estos días. No se parece en nada a una persona de 44 años. Realmente como la novia de mi compañero de clase. El espacio coincidió. El sonido de la lluvia afuera todavía sonaba, pero de repente todo se quedó en silencio en la habitación. La señora Luna hizo una pausa y la taza de té en su mano de repente se sintió caliente. Miró a Jesús. Él no se rió ni bromeó. Sus ojos estaban tan serios que la confundieron. Ella se rió, tratando de ser amable. Sigo bromeando contigo. Estoy diciendo la verdad. Jesús apretó la voz. Si vives en la ciudad, nadie pensará que tienes más de 30 años. Un cumplido, pero parecía cruzarse con el corazón de la señora. Luna, temblando y asustado, miró hacia afuera para evitar su mirada. La lluvia no había cesado. El vapor se elevaba para calentar el aire. Su cabello colgaba ligeramente sobre sus hombros. Su camisa estaba un poco delgada por el calor, y de repente se dio cuenta. Se puso de pie. «Déjame ir a verlo a la cocina. Hay algo más que cocinar para mí». Jesús no dijo nada, solo miró la mirada, que ya no era la de un nieto, y Luna ya no era la misma tía cuando se dio la vuelta. Esa noche se quedó dando vueltas, y el señor Guillermo se había vuelto a dormir, y ella no podía cerrar los ojos. Ese cumplido seguía resonando en mi cabeza como un coro dulce pero peligroso, y en su corazón un pequeño fuego había comenzado a encenderse notablemente. Desde esa noche lluviosa, todo en la pequeña casa junto al río parecía ya no ser igual. Nadie habló, pero entre Luna y Jesús algo había cambiado. Jesús todavía llamaba a su tía, todavía educado como antes, todavía ayudándola a barrer el patio, cargar las bandejas y sacar la basura. Pero la mirada en sus ojos, la mirada que se encontraron en medio de una comida, o cuando se paró en el porche secándose el cabello, era diferente. Ya no es la mirada despreocupada de un nieto. Lleva algo más profundo, más pesado, como una pregunta que aún no se ha convertido en palabras. Y Luna sabía que no podía responder, pero su corazón no lo escuchó. Algunas mañanas se despierta temprano para cocinar, usando deliberadamente una camisa delgada de manga larga que sabe que complementa su figura. No para nadie, se dijo a sí misma, solo porque quería verse hermosa. Pero ni siquiera ella creyó esa excusa, porque sabía que cada vez que Jesús entraba a la cocina, inhalaba la sopa caliente, sonreía y le decía a su tía lo que era tan fragante. Su corazón latía de manera extraña. Una vez, cuando estaba secando ropa en el patio trasero, la camisa de Jesús fue arrastrada al suelo por el viento, y ella se agachó para recogerla. Justo cuando Jesús salió por detrás, su mano se extendió hacia abajo al mismo tiempo, y sus manos se tocaron accidentalmente. El tacto es ligero, pero el sonido posterior parece permanecer para siempre. Jesús levantó la vista, sus ojos brillaban de sorpresa. Luna retiró la mano, fingiendo rápidamente ajustarse el vestido. «Lo siento, tía», dijo y se dio la vuelta apresuradamente. Luna se quedó allí, con las manos aún temblando, los ojos mirando hacia sus pies. El viento aún soplaba, pero su piel ardía. Entonces los toques comenzaron a aumentar, accidental y deliberadamente.
Una vez le dieron un vaso de agua, se tocaron las manos. Una vez se pararon cerca de la cocina, los hombros se frotaron suavemente. Cosas que parecen muy pequeñas, pero en ese espacio lleno de silencio suenan como truenos en el corazón de las personas. Una noche, la señora. Luna salió sola a la terraza. La luz de la luna brillaba en el viejo piso de ladrillos y el viento traía el aroma de las flores silvestres. Jesús se quedó atrás, se paró en silencio a su lado. Nadie dijo nada. Solo se pararon uno al lado del otro, mirando el campo oscuro. ¿No hace frío?, preguntó Jesús. Ha pasado mucho tiempo desde que vi una noche tan suave. Ella respondió: No existe tal sentimiento en la ciudad, tía. Sí, lo sé. Su voz se desvaneció y luego se quedó en silencio. En ese momento sintió claramente el aroma del Jesús. El calor era muy cercano, muy real. Ella inclinó la cabeza, solo ligeramente, pero lo suficiente para que sus hombros se tocaran. Jesús se volvió para mirar, y también lo hizo Madame Luna. Sus ojos se encontraron, se tocaron, se detuvieron, y en esa mirada había todas las cosas que no se podían nombrar. Una extraña emoción se elevó en el pecho de Luna. No el amor, ni exactamente el deseo, sino la resurrección, una llamada del instinto mismo que ha estado dormido durante tantos años. Se dio la vuelta, pero en su corazón el fuego ya ardía, ya no eran cenizas humeantes. Sabía muy bien que estaba mal, pero al igual que la vela encendida por última vez, estaba más brillante que nunca y ni una gota de agua podía extinguirla. Esa tarde estaba nublado desde el comienzo del mediodía, y el viento soplaba en olas, trayendo consigo el olor a tierra húmeda y vapor del río en la distancia. Los árboles del jardín se balanceaban, cada hoja chocaba entre sí como si susurrara que algo se acercaba, y el aire era extrañamente caliente. Luna miró al cielo y rápidamente recogió su ropa. Jesús también acababa de regresar del mercado, todavía sosteniendo una bolsa de hierbas empapadas en sudor en la mano. Entraron juntos a la casa. El sonido de un trueno retumbó repentinamente en la distancia, y luego las primeras gotas de lluvia cayeron sobre el techo de hierro corrugado, y rápidamente se convirtieron en una lluvia torrencial. En la vieja casa, con techo de tejas, la lluvia caía y podía escuchar cada sonido con claridad. El espacio es estrecho, solo el sonido de la lluvia y el débil sonido de los ventiladores de las cámaras. El señor Guillermo fue a una reunión de la Asociación de Agricultores en la comuna de al lado ese día, y debe haber regresado tarde en la noche. Solo quedaban 2 personas en la casa. Jesús se sentó a la mesa, con las manos limpiándose el pelo mojado, la luz amarilla brillando sobre su rostro, el puente de la nariz alto, sus pómulos bronceados y sus profundos ojos negros brillando bajo su cabello mojado. Luna salió de la cocina, sosteniendo una taza de té de jengibre caliente. Llevaba una camisa marrón claro, ligeramente delgada debido a la absorción de agua, abrazando suavemente su esbelto cuerpo que ella misma se sorprendía cada vez que se miraba en el espejo. Colocó la taza de té frente a Jesús. Sus manos temblaban ligeramente, sin saber si hacía frío o algo más que crecía silenciosamente en su corazón. «Gracias», dijo Jesús, sonriendo levemente, pero sus ojos estaban en silencio. Su mano tocó la de ella mientras aceptaba el vaso. Un ligero toque que pareció fugaz, pero duró un momento, lo suficiente como para que los dos sintieran algo que acababa de exceder el umbral normal. Luna retiró la mano de inmediato, su corazón latía con fuerza, su respiración se agitaba. Se dio la vuelta y fingió servirse más té, pero sus manos estaban un poco descuidadas, su corazón no obedecía y seguía tocando tambores extraños. Jesús se quedó quieto, pero su mirada, que una vez había pertenecido a un nieto, ahora era cálida, profunda y llena de significado. Nadie dijo nada, pero la pequeña habitación parecía ser más estrecha y el espacio de repente se volvió sofocantemente privado. El sonido de la lluvia se convirtió en el telón de fondo perfecto para el silencio que contenía lo indecible. Luna se sentó en la silla de enfrente.
Sus ojos no se atrevieron a mirar directamente a Jesús, pero luego, como atraída hacia un tabú, levantó la vista lentamente. Sus ojos se encontraron, una mirada que duró sin palabras, pero llena de significado. En ese momento no había límites, no había más edades, no había estándares morales, solo había una mujer en la primavera que anhelaba vivir y un joven que estaba siendo absorbido por esa intensa vitalidad. Jesús se levantó, caminó lentamente detrás de Lady Luna y se detuvo por un momento. Tía Luna. Su voz era tan baja que no estaba segura de si la había escuchado mal. Giró la cabeza y en una fracción de segundo sus rostros estaban tan cerca que podían escuchar su respiración. Una corriente eléctrica recorrió su columna vertebral y su respiración se interrumpió. La mirada de Jesús ya no era inofensiva y sabía que si no salía de la habitación ya no sería ella misma. Pero no se levantó, no se dio la vuelta. Y así comienza el comienzo del error, no con palabras, sino con una mirada, un toque, una rendición. La lluvia no había cesado, y olas de corrientes de aire soplaban a través del hueco de la puerta hacia la habitación con una tenue luz amarilla. El espacio era tan borroso como la propia mente de Luna. En ese momento estaba sentada inmóvil, con las manos en el regazo, los ojos mirando la tetera enfriada, pero su mente estaba concentrada en la parte de atrás. Donde Jesús estaba parado, estaba muy cerca. Él no dijo nada, ella tampoco, solo el sonido de la lluvia y la respiración cada vez más claro. Jesús caminó lentamente, deteniéndose justo frente a ella. Luna miró hacia arriba, sus ojos se encontraron con la mirada que ardía como una llama sin nombre. Por primera vez en su vida, sintió la sed de la juventud, no la ocultó. Y por primera vez no evitó esos ojos. En ese momento se rompieron todas las reglas, todas las barreras morales a las que se había aferrado durante tantos años. No porque no distinguiera el bien del mal, sino porque el sentimiento era demasiado real, demasiado vívido, demasiado cercano. Jesús extendió la mano y le tocó suavemente la mejilla, un toque que fue suave pero que hizo que su corazón latiera con fuerza. «Tía», llamó en voz baja. Ella no respondió, solo cerró los ojos e inclinó la cabeza hacia su mano, un asentimiento muy ligero como si estuviera permitido, como si lo soltara, y fue en ese momento cuando se rompieron los límites. Jesús se inclinó y colocó sus labios en su frente, un beso muy ligero como en respuesta. Pero en lugar de alejarlo, Luna miró hacia arriba, sus labios temblaban, no por miedo, sino por la intensidad de sus emociones. Se abrazaron, dudando lentamente, pero sin avergonzarse. Son dos cuerpos con diferencia de edad, pero encuentran un terreno común de empatía, algo que ella no ha podido encontrar en su esposo durante mucho tiempo. Luna sintió el calor del pecho de Jesús, el olor a sudor mezclado con la lluvia, el olor a tela, el olor a juventud, algo muy varonil, muy vivo, muy real. Entraron en la habitación, una habitación vieja con una cama de madera que había quedado vacía cuando el señor Guillermo no estaba. El sonido de la puerta cerrándose es como el final del papel de tía que una vez tuvo. La luz de la noche se tenue y la mano de Jesús se posó sobre ella y la acercó lentamente. No necesitan decir nada más, solo sus ojos siguen hablando. Ojos de anhelo, de acuerdo, de lo que no debería estar allí, pero irresistible por su beso apasionado. Los dedos de Jesús sintieron el temblor de sus hombros a través de la túnica empapada de agua, y lo divirtieron como si imaginara a Luna como una mujer joven que vibraba en los brazos de un hombre. Los movimientos de Jesús se hicieron cada vez más frenéticos por el beso en su carne. La mano corrupta se deslizó por un lado de su pecho y calmó los placeres que no se habían despertado durante mucho tiempo. Por primera vez en años, Luna se sintió conmovida, deseada y mujeriego. Sabía muy bien que estaba haciendo lo incorrecto. Pero al mismo tiempo, otra voz en ella susurró, pero nunca había sido tan real. Y así, bajo la lluvia, al comienzo de la temporada, dejó que el fuego de primavera lo quemara todo.
La lluvia de la noche anterior había cesado hacía mucho tiempo, pero en el corazón de Luna otra tormenta no había disminuido. Se quedó quieta en la oscuridad, con los ojos bien abiertos, mirando el viejo techo de madera. El señor Guillermo roncaba levemente a su lado, de espaldas a ella. Cada respiración, cada golpe de su cuerpo la hacía sentir como si se estuviera retirando en sí misma, encogiéndose y encogiéndose, pequeña como una culpable. La habitación ya no era un lugar para que ella descansara, se convirtió en un testigo silencioso. Por lo que acababa de hacer, un error que no podía ser nombrado por ninguna razón. La imagen de anoche flotaba en mi cabeza como una película en cámara lenta. La mano temblorosa de Jesús le acarició el cabello, su aliento se precipitó contra su cuello, sus ojos, a veces serios, a veces desconcertados, como si reflejaran su yo juvenil. Y luego la reconciliación, vacilante al principio, pero luego intensa, como si los dos estuvieran derramando sus deseos reprimidos durante años. No se pronunciaron palabras de amor, ni promesas, solo el hecho de que habían cruzado la línea del no retorno. A la mañana siguiente, Jesús no estaba en casa, y se fue a algún lugar muy temprano, tal vez a la orilla del río, donde solía sentarse solo. Luna no preguntó y no sabía qué debía hacer. Al hacer la tetera familiar, le temblaban las manos. El olor de las hojas de té hoy es repentinamente más fuerte y áspero. Tomó un sorbo. El sabor amargo se filtró en su garganta, como el sentimiento en su corazón. El señor Guillermo llegó tarde a casa sin saber nada. Todavía se sentaba y comía arroz, como de costumbre. Todavía elogiaba la olla de sopa de pescado dulce. Todavía contaba historias sobre los campos, los fertilizantes y la gente del pueblo. La señora Luna sonrió y asintió, continuando la conversación como de costumbre, pero en su corazón cada palabra que decía era como una cuchilla suave. ¿Qué crimen tienes? Ella pensó que era solo que él ya no me veía. Al caer la noche, Luna yacía junto a su esposo, con la espalda como de costumbre. Pero esta vez, en su mente, había otro par de ojos jóvenes, serios y anhelantes mirándola. Cerró los ojos. Las lágrimas corrían silenciosamente por su almohada. No podía arrepentirse porque era el único momento en muchos años. Se veía a sí misma viviendo de verdad, no como esposa, no como ama de casa, no como una sombra en una casa familiar, sino como una mujer para ser vista, tocada, deseada. El recuerdo de la noche anterior se quedaría con ella durante mucho tiempo, no porque sea hermoso, sino porque es peligroso y desgarrador. Y la culpa no radica en lo que sucedió, sino en el hecho de que no puede olvidar. Se dice que una vez que uno cruza la línea, ya no será lo suficientemente racional como para detenerse. Luna lo entendió no solo con su razón, sino con su propio cuerpo, emociones y cada momento sofocante en la casa que una vez pensó que era el lugar más seguro. Después de esa noche lluviosa, todo cambió. No más confesiones. No hubo acuerdos tácitos, solo un leve asentimiento de sus ojos. Una tarde en la que el señor Guillermo estaba ausente bastó para que se reavivara el fuego. Cada oportunidad es una cita silenciosa. Cada ausencia del señor Guillermo es una puerta que se abre al deseo, a los instintos, a las caricias que han sido reprimidas durante demasiado tiempo. Una vez, cuando el señor Guillermo fue a una boda en la comuna de al lado, Madame Luna le dijo que se quedara y siempre cenara por diversión. Esa fue la señal que Jesús entendió. Esa tarde se sentaron en la terraza bebiendo agua. La luz del sol atravesaba el follaje. Nadie dijo mucho, pero cuando Jesús se levantó para entrar a buscar su vaso, Madame Luna lo siguió, cerrando la puerta en silencio, y su respiración agitada reemplazó rápidamente el canto de las cigarras en el jardín. A veces era la cocina. Ella estaba lavando verduras. Jesús pasaba con la mano tocando su cintura. Se dio la vuelta para decir algo inocente, pero sus ojos se encontraron y cada palabra se volvió redundante. Las manos se tocaron y su espalda se apoyó contra la fría pared de ladrillos. El olor de las chalotas crudas se mezcla con el olor de la carne humana viva y se vuelven a encontrar en momentos cortos pero impresionantes.
incluso en medio del jardín. Una tarde soleada, el señor Guillermo fue a trabajar en el campo. Luna secó su ropa en el patio. Jesús se encuentra debajo de un árbol de mango, donde la sombra cae sobre el fresco. Ella le dio la espalda y levantó su camisa blanca empapada y supo que sus ojos estaban siguiendo su hombro. No llevaba ropa interior y el vapor de su cuerpo parecía formar una ligera niebla envuelta alrededor de su carne. No se dio la vuelta, pero a medida que se acercaban los pasos de Jesús, pudo escuchar claramente la camisa cayendo, su mano agarrando su mano, las tijeras ligeras, una respiración rápida. Y en medio del pequeño patio, detrás de la fila de secado de ropa, las dos personas se mezclaron nuevamente, recogiendo apresuradamente tallos de mandarina, pero con pasión. Fueron solo unos minutos, pero fue suficiente para que ambos temblaran como comedores torpes y aún anhelaran volver a comer. No lo dicen, pero ambos entienden, esta relación no tiene manera. Pero aún así se precipitaron como un quemador, porque lo que recibieron no fue amor, sino una forma de supervivencia. Cuando llegó la noche, Madame Luna todavía estaba acostada al lado del señor Guillermo. Todavía lo escuchaba roncar constantemente, todavía apretando sus redes, todavía poniéndose mantas, todavía preparando arroz. Pero solo ella sabía que ya no era la mujer con la que se había casado. Tenía una vida diferente, sigilosa, fogosa, equivocada, pero más viva que todos los largos años que había vivido. Esa tarde, el cielo estaba despejado después de una lluvia nocturna. El suelo todavía estaba húmedo y el aroma de la hierba joven se elevaba suavemente. Luna le dijo a Jesús que diera un paseo hasta el río detrás del jardín, donde había un pequeño sendero conocido solo por los campesinos. En ese momento, el señor Guillermo estaba durmiendo la siesta borracho, como si estuviera muerto. Al principio, simplemente caminaron juntos, en silencio, sin tomarse de la mano, sin palabras superfluas, pero cada paso los alejaba del camino de regreso y los acercaba a sus propios instintos. Cuando llegó a un recodo en el denso bosque junto al río, la señora Luna se detuvo, con el rostro enrojecido, sin saber si era por el sol de la tarde o por el aliento cerca de sus oídos. Jesús tiró ligeramente de su brazo, sus ojos medio en broma. ¿Tienes miedo de que te vean? Luna no respondió, pero sus ojos parecían profundos e insinuantes. Una ligera tijera, un pequeño crujido en la hierba. Y luego todo pareció desaparecer. La sociedad, la moral, la razón, el nombre de mi tía quedó con solo dos cuerpos llenos de llamas mezclados con el olor a tierra, el olor a viento y la puesta de sol volviéndose roja al final del cielo. El canto de las cigarras parecía ser más intenso. La brisa del río era fresca, pero no podía calmar la respiración apresurada. En el suelo mojado, su espalda se frotaba contra las ásperas raíces de un árbol, y su mano sostenía su cabello largo y desordenado. No es un sexo suave, sino una mezcla apasionada, urgente, casi instintiva. No se besaron, solo se miraron profundamente a los ojos, como si quisieran preguntar, ¿quiénes somos? Cuando todo se calmó, Luna se tumbó de espaldas, mirando al cielo a través de las hojas. Su corazón aún latía rápido, pero sus ojos lejos. Estoy loco, pensó para sí misma. Jesús se acostó de lado, con la barbilla apoyada en el brazo, y la miró. Nadie dijo nada más. Nadie mencionó al señor Guillermo. Nadie mencionó mañana. Solo había una cosa que estaba clara. Eran adictos a este sentimiento tabú. En el camino de regreso, Luna se lavó las manos en el arroyo. Se echó el cabello hacia atrás y se sacudió ligeramente el vestido arrugado. Miró en el agua y vio a otra mujer, no la esposa de Guillermo, ya no la tía de nadie, sino una mujer que vivía con el instinto de levantarse después de años de ser enterrada. Desde ese día, la salida junto al río ya no es solo un lugar para pasear, se ha convertido en un lugar sagrado, aterrador y tentador. Luna había pensado que si eran discretos estarían a salvo, pero había olvidado una cosa: cuanto más lo cubría el fuego, más humeaba. Esa tarde hacía un calor inusual,
y el señor Guillermo dijo que iría a la ciudad a comprar medicinas para su amiga y le dijo que cuidara la casa. El viaje normal dura toda la tarde. Luna lo despidió en la puerta, mirando hasta que la motocicleta desapareció detrás de los árboles. Como reflejo, se dio la vuelta y sacó un pañuelo para limpiarse el cuello. También fue el momento en que Jesús salió de la trastienda, donde frecuentaba cada vez que su tío estaba fuera. El dormitorio no es estrecho, pero las ventanas están cerradas, las cortinas están corridas, y el calor sofocante hace que la carne sude. Y fue ese mismo calor el que los acercó de nuevo. La camisa se cayó del hombro, la almohada se cayó de la cama. No hablan mucho, no se abrazan suavemente, sino que se precipitan el uno hacia el otro como si el anhelo acumulado no pudiera esperar más. Pero cuando todo estaba aún inacabado, el sonido de las motos sonó fuera del callejón. «Muerto», exclamó Luna, levantándose y arrojando apresuradamente su camisa. Jesús se electrocutó, y antes de que pudiera volver a ponerse los pantalones, cayó debajo de la cama, el único lugar donde se podía esconder un hombre alto de 25 años. La puerta principal se abrió y el señor Guillermo se quedó jadeando, con el rostro cubierto de sudor. El auto de Javier se detuvo en medio de la carretera. Lo llevé de regreso a buscar las herramientas, perdido en el polvo. Luna estaba confundida, sus manos aún temblaban. Retrocedió unos pasos, corrió las cortinas para iluminar y trató de mantener su voz natural. «Ah, hace tanto calor, acabo de tomar una siesta». El señor Guillermo no tenía dudas, pero su mirada seguía siendo como una aguja que perfora el aire tenso de la habitación. Debajo de la cama, Jesús contuvo la respiración. El polvo le daba ganas de estornudar, pero se mordió el labio, el sudor en la frente y el corazón latía con fuerza como un tambor de pueblo. Si el señor Guillermo daba unos pasos más, miraba hacia abajo, todo se haría añicos. Pero no, simplemente se sentó en la cama, se quitó las sandalias y frunció el ceño. Javier es demasiado torpe, debe estar muy dañado. Luna trató de reír y servirle agua a su esposo. No se atrevió a darle la espalda por mucho tiempo, temerosa de que él viera zapatos extraños debajo de ella. Afortunadamente, las sandalias de Jesús estaban escondidas detrás de la cortina. Después de un rato, el señor Guillermo se puso de pie nuevamente. «Siempre iré a tiempo. Tú te quedas en casa para cocinar arroz un poco antes». La puerta se cerró y solo cuando el sonido de la motocicleta se calmó, Jesús salió arrastrándose de debajo de él, con el cuerpo cubierto de polvo, los hombros arañados al golpear la madera. Los dos no dijeron nada, solo se miraron y entendieron que esta vez tuvieron suerte, pero quién sabe la próxima vez. A partir de ese día estuvieron más atentos, ya no demasiado imprudentes en la casa principal. Jesús comenzó a poner excusas para salir a dormir. Luna siempre notaba el sonido de los autos, las puertas y las sombras reflejadas en la pared cada vez que alguien se detenía. Pero en sus corazones, ambos sabían que cuanto mayor era el riesgo de estar expuestos, más fuerte era el sentimiento de satisfacción al escapar y que el tabú también se convirtió gradualmente en una sustancia adictiva. Durante el día, la señora Luna seguía siendo una mujer responsable. Se levantaba temprano para cocinar y barrer el patio para lavar la ropa. El señor Guillermo todavía llamaba a su esposa, todavía comía el arroz que cocinaba y todavía tomaba una siesta junto al viejo ventilador todas las tardes. Todo parecía tranquilo, como muchas otras familias en el campo. Pero en el corazón de Luna existe otro mundo. Cada vez que lavaba los platos, pensaba en las manos de Jesús que le habían apretado las caderas. Cada vez que cocinas, el sonido del agua hirviendo te recuerda las respiraciones apresuradas de la noche. Mientras yacía junto a Guillermo, de espaldas el uno al otro, imaginó los ojos de Jesús, que la miraban no como una tía, sino como una mujer real. De día era la esposa de Guillermo, y de noche se convertía en la mujer de Jesús, fuerte, instintiva, fiel al deseo de mujeres que había sido reprimido durante tantos años. El ligero toque de la mano al entregar el vaso de agua. La mirada cuando el señor Guillermo le dio la espalda.
un papel con las palabras 22 en punto en la cocina trasera. Ambos son criptografía en su inframundo, un mundo en el que nadie más que ustedes dos pueden entrar. Una vez, mientras doblaba la ropa, se encontró con la camiseta de Jesús con un olor familiar a sudor. Ella se inclinó y lo abrazó contra su pecho. En ese momento entró el señor Guillermo. «¿Buscas algo?». Se sobresaltó, se escondió la camisa detrás de la espalda y se rió. «No, solo estoy doblando cosas viejas». La sonrisa era irónica. Sus ojos eran evasivos, pero el señor Guillermo aún no tenía dudas. Todas las tardes, Jesús fingía tomar una siesta en la choza de su patio trasero, pero en realidad era un lugar de encuentros rápidos, donde las palabras no necesitaban mucho, solo ojos y carne hablando. Luna le preguntó una vez a Jesús, «¿No tienes miedo?». Jesús solo sonrió. «Si vivo sin ser yo mismo, tengo miedo». Esa frase es como un cuchillo que corta su vida por la mitad. Por un lado está el deber de un ama de casa. Por otro lado está el deseo de vivir enamorada, de ser deseada, de ser mujer. Comenzó a sentarse, tranquilamente, más tiempo por la tarde, mirando hacia el río. Pero su mente se hundió en el mundo paralelo, donde era joven e imprudente, viviendo sin miedo a ser juzgada. Ese mundo no tiene puertas, no tiene vuelta atrás, solo dos personas, un juego y el miedo a ser despertado, la habitación familiar, la vieja cama de madera, la tenue luz amarilla. El señor Guillermo yacía de lado, roncando levemente, su respiración tan uniforme como cualquier otra noche. En la terraza, el viento soplaba suavemente y en el corazón de la señora. Luna, la ola de lujuria, se elevó de nuevo. Jesús abrió la puerta suavemente, cada paso tan ligero como un gato. Se quedó allí a los pies de la cama, con los ojos fijos en ella, sin hablar. Luna se levantó de la colchoneta lateral, ignorando el sonido de su corazón latiendo en sus oídos. Se inclinó y susurró, «¿Quieres?». Ella no respondió, solo tomó su mano y lo acercó más. Se acostaron en el frío piso de ladrillos, justo debajo de la cama donde dormía su esposo, a solo un trozo de madera de distancia, pero lo suficiente como para que todo fuera un pecado imperdonable. Luna se mordió el labio para no gemir en voz alta. Cada empujón era un cuchillo para la moralidad. Cada respiración era un momento en el que se veía a sí misma, ya no a sí misma. «Estamos locos, lo sé, pero no quiero parar». El sonido del chirrido del ventilador enmascara uniformemente los ruidos débiles, y la luz tenue hace que todo sea real y onírico. Ambos temblaban, no por el frío, sino por el miedo de que el señor Guillermo se diera la vuelta, temeroso de que los ronquidos cesaran, de que una tos, una mirada, una pequeña señal fueran suficientes para destruir toda la cubierta. Pero es el mismo sentimiento, el límite entre la vida y la muerte, entre la exposición y el ocultamiento, lo que los hace incapaces de detenerse. Luna nunca se había sentido tan viva, con todo su cuerpo en llamas, como si estuviera atrapada en un torbellino, tanto de placer como de culpa. Cuando todo terminó, solo tuvieron tiempo de mirarse durante unos segundos, con los ojos pesados. Jesús dio un paso atrás, arrastrándose como un fantasma. Luna se sentó acurrucada, recostada contra la pared, con las manos en el pecho. «¿Qué estoy haciendo?». En la cama, Guillermo seguía roncando, sin darse cuenta de que justo debajo de su cuerpo acababa de ocurrir una explosión moral, silenciosa, oculta, pero suficiente para destrozarlo todo si quedaba expuesto. Desde esa noche, supieron que no había vuelta atrás. Cada una de esas imprudencias es una adicción adicional, un hundimiento más profundo y también un paso más cerca del abismo sin fondo. Las largas noches después del último intento imprudente, Luna ya no podía dormir profundamente. Acostado junto al señor Guillermo, el hombre que ha estado con ella durante más de 20 años. Solía superar las dificultades con ella, construir una casa, criar hijos, pero su corazón se dirigía hacia los demás. Una persona casi 20 años más joven que ella, una la llamó tía. Luna nunca pensó que su vida caería en tal tragedia.
Solía ser una mujer ejemplar, paciente, preocupada y sabía cómo preservar. Pero ahora, noche tras noche, su corazón era como un lago en calma, arriba pero rodando abajo. Me pregunto si todavía soy una persona decente. ¿Sigo siendo digna de ser la esposa del señor Guillermo? ¿Por qué me siento feliz en la mala conducta? Guillermo se ha vuelto más débil, olvidadizo o cansado, y a menudo se acuesta temprano. Muchas veces miró a su esposa y suspiró. Eres más joven y más hermosa en estos días, pero ¿por qué no sonríes menos? Ella sonrió irónicamente. Mujeres en primavera, señor. Algunas mañanas Luna lo veía comer el tazón de gachas de huevo que cocinaba y su corazón latía con fuerza. No hizo nada malo. ¿Por qué soy yo? Trató de detenerse, evitar la mirada de Jesús, evitar los puntos de encuentro. Evita todas las emociones, pero solo una línea de mensaje. ¿Estás dormido? Su corazón volvió a temblar. Jesús no exige, no obliga, no ata. Basta con una mirada, con un apretón de manos. Luna sabía que no venía por amor, venía por instinto, y ella misma también. Lo que los une no es un vínculo emocional, sino una corriente silenciosa que es a la vez atractiva y destructiva. ¿Quién solía sentarse durante horas mirándose en el espejo? ¿Quién era esta mujer? ¿Sigo siendo yo? El espejo refleja una piel suave, ojos brillantes, labios rosados. La mujer es más hermosa que nunca, pero también más pecadora que nunca. Luna comenzó a llorar en la ducha. Llorar no es por miedo a ser expuesto, sino porque ya no sé a quién pertenezco. Entre el señor Guillermo, el viejo y gentil esposo, y Jesús, el torbellino, era joven, intenso y equivocado. Ya no sabe a quién ama, qué quiere o hacia dónde va. Solo sabe que cada paso siguiente es un paso más cerca, hasta el día del colapso. En su primer día de regreso a casa, Jesús era un niño despreocupado que se reía, a veces avergonzado por la tía Luna como un adolescente. Pero después de solo unas pocas semanas, su mirada era diferente. Ya no una mirada de sorpresa ante el encanto de una mujer en primavera, sino una mirada deliberada. Luna sintió el cambio en cada pequeña acción. Jesús ya no esperó a que ella tomara la iniciativa. La buscó con los ojos, con sus palabras ocultas. Sostuvo su mano frente al medio del jardín. Le acarició el cabello cuando nadie se dio cuenta. Y lo más importante, ya no tenía miedo. En una tarde tranquila, cuando los dos estaban secando la ropa en la parte trasera de la casa, Jesús se paró detrás de él y susurró: «Tía, ya no me llames nieto». Entonces, ¿cómo se llama? «Es mi hombre». Luna se sobresaltó, no por las palabras, sino porque no podía objetar. Jesús ya no era el que la hacía sentir culpable. Ahora era un refugio espiritual de una manera extraña e inmoral. La escuchó, no solo su cuerpo, sino también los suspiros, las historias triviales. Sabía cuándo estaba cansada, cuándo estaba preocupada, cuándo solo quería que la abrazaran sin tener que decirlo. La madurez de Jesús hace que todos los nombres sean ambiguos. Ya no es un sobrino, ni se le puede llamar un verdadero amante. Eran como dos compañeros en un mundo sin nombre. Una noche, después de que todos en la casa habían dormido, Jesús se sentó con ella en el porche. La luna brillaba y el viento era ligero. Sacó su paquete de cigarrillos y le ofreció un cigarrillo. Sé que estoy equivocado, pero si tuviera que elegir de nuevo, aún elegiría amar a mi tía. Luna guardó silencio, sin negar ni afirmar. Solo miró el patio frente a ella, donde la luz de la luna brillaba sobre las siluetas de los dos, sentados muy cerca. A partir de ese día, entre ellos ya no hubo reuniones apresuradas por deseo, sino minutos silenciosos, palabras de apretones de manos. Las veces que escuchamos el sonido de la lluvia cayendo juntos solo para saber que no estamos solos, pero eso también hace que las cosas sean más peligrosas. Porque ahora, si tienen que renunciar el uno al otro, no es solo un arrepentimiento físico, sino una ruptura de una emoción que ninguno de los dos esperaba. Archivo adjunto. Con cada día que pasaba, Luna parecía vivir en dos mundos paralelos. Una
es la vida matrimonial aparentemente pacífica con Guillermo. Una son las noches silenciosas de resurrección, cada momento caliente con Jesús en mente. Ya no se veía a sí misma como una mujer tranquila de mediana edad, en sus ojos con una sonrisa. Algo había cambiado, nadie se había dado cuenta. Solo ella misma sabía que estaba siendo engullida por una emoción que ardía y se sofocaba en el pecado. Jesús también comenzó a evitar los ojos de los adultos en la casa. Ya no entraba y salía tan despreocupado como en los primeros días, sino que había astucia, rigidez y profunda tristeza en sus ojos cada vez que miraba a Madame Luna desde la distancia. No podían hacerlo público, porque si los descubrían, sería una mancha que no se podría lavar, pero no se podrían separar. Porque cada vez que estaban lejos el uno del otro por unos días, los dos caían en un estado de pánico, privación y nostalgia loca. Luna comenzó a perder el sueño con frecuencia. Tenía miedo de la noche porque estaba acostada junto al señor Guillermo, y su corazón estaba traicionado. Una vez que el señor Guillermo se dio la vuelta y la abrazó como su viejo hábito, ella se sobresaltó un poco, su cuerpo se puso rígido. «¿Qué te pasa?», preguntó en voz baja, su voz aún somnolienta. «No, solo está un poco cansado». Ella susurró, pero en realidad fue por la culpa que golpeó como una ola. Durante el día, la señora Luna sigue cocinando y lavando, riendo y hablando normalmente, pero cada vez que mira el pañuelo de Jesús o usa el vaso de agua que solía beber, se queda en la indigencia durante horas. Ambos sabían que si seguía así, habría un día en que todo se desmoronaría, pero nadie se atrevió a decirlo, nadie se atrevió a elegir el final. Durante una reunión secreta en la esquina del jardín trasero, Jesús le apretó la mano con fuerza. Ojalá el tiempo se detuviera aquí para siempre. ¿Y entonces qué?, preguntó Luna. Ojos llorosos. Luego ignoran el mundo, pero entienden, no pueden vivir así para siempre. Cada persona también tiene roles, responsabilidades y un pasado imborrable. El precio de este sentimiento tabú no lo soportan todos. No pueden avanzar, no pueden darse la vuelta, no pueden quedarse quietos. Una relación no tiene salida. La última tarde, antes de que Jesús saliera de su ciudad natal, volvió a llover. La llovizna era inusualmente tranquila, como la voz del corazón de la señora. Luna, en este momento, se paró detrás de la ventana que daba al patio. Jesús estaba agachado para empacar su equipaje, su figura alta y delgada ahora teñida de fatiga. Sus ojos siguieron cada uno de sus movimientos, sin hablar, sin llamar, solo mirando en silencio. Jesús giró de repente la cabeza, sus ojos se encontraron entre el vidrio esmerilado y la lluvia. Nadie se rió ni derramó lágrimas, solo un momento muy débil, como si los dos estuvieran tallando por última vez las siluetas del otro. La cena de despedida de Jesús fue silenciosa. Guillermo seguía recogiendo comida como de costumbre, sin darse cuenta de que un hombre que se iba llevaba el alma de su esposa. Jesús comió poco, asintiendo con la cabeza a cada uno de ellos. Cuando se levantó, miró a Madame Luna solo una vez, profunda y lentamente, sin despedirse. Esa noche, Madame Luna no durmió. Fue al porche con una taza de té frío. La luz de la luna se nubló en sus ojos, o el rocío, nadie lo sabía. En su mente aún aparecía la imagen de Jesús, sus ojos profundos, su voz ronca y los toques fugaces de sus manos que eran como un fuego. Sabía que esto eventualmente tendría que terminar, no porque perdiera el amor, ni porque ya no quisiera, sino porque nadie se atrevía a vivir para siempre en un fuego tabú en esta vida. Tarde o temprano, alguien se quemará, pero el fuego sigue ardiendo, ya no ardiendo ferozmente, sino ardiendo ligeramente en la memoria. Cada vez que recuerda, su corazón todavía late rápido. Cada vez que escucha el sonido de la lluvia, todavía gira la cabeza involuntariamente. Aunque sabía que estaba mal, había una cosa que no podía negar. Jesús era la única persona que la había hecho sentir como si estuviera realmente viva, y finalmente había terminado, sin un final claro, sin castigo, sin perdón,
Solo una mujer sentada junto a la ventana, mirando la lluvia y sosteniendo un pequeño fuego en su corazón. Un fuego sin nombre, eterno y sin extinción, que ardía silenciosamente. Hay fuegos que arden silenciosamente, hay anhelos que no se pueden nombrar. Así que nuestra historia está aquí. Únase a la conversación en esta sección de comentarios de video y forme parte de nuestra familia de narradores apasionados. Nos encanta interactuar con nuestros suscriptores, escuchar sus opiniones y leer sus comentarios en nuestras historias. ¿Qué harías si fueras el personaje principal? ¿Crees que el amor y el afecto te dan la aceptación de todo? Si te gustan las historias que despiertan emociones fuertes y te hacen cuestionar tus palabras y tu corazón, no olvides registrarte y encender el timbre para no perderte ningún video. Comparte nuestro contenido contigo mientras te preparas para sumergirte en el fascinante, romántico y secreto mundo del amor no correspondido. Gracias por elegir nuestro canal y únete a nosotros en nuestro apasionado y dramático canal de aventuras. Cada historia es real. Esperamos verte en nuevas historias por venir.